Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de Matemáticas 2 propuesto como modelo para el año 2022 para la selectividad en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. En primer lugar, aquí os dejo las condiciones en las que hay que hacer el ejercicio, para saltároslo si queréis, y si no, pues parad el vídeo y leerlo. Yo ya me voy a saltar al primer ejercicio, que dice lo siguiente: discutir el sistema de ecuaciones lineales según los valores del parámetro lambda. Bien, me da un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, donde tengo un parámetro lambda en función del cual debo discutir si el sistema es compatible o incompatible, y dentro de la compatibilidad si es determinado y determinado. Para eso vamos a utilizar el teorema de Rouchet-Frobenius, que compara los rangos de la matriz principal y la matriz ampliada. Entonces, para ello, lo primero que voy a hacer es escribir el sistema en forma matricial de la forma AX igual a B, donde A es la matriz principal o matriz de los coeficientes de las incógnitas, que sería esta, aquí la tengo indicada. La matriz X es la matriz columna de los incógnitas, X y Z, y la matriz B es la matriz columna de los términos independientes, en este caso 1, 1, 1. Para hallar el rango de la matriz A en función de lambda, lo que vamos a hacer es el determinante de A. Sabemos que es una matriz de cuadrada de orden 3, el determinante a lo sumo puede ser 3. ¿De qué va a depender de que sea 3 o no? De que el determinante sea distinto de 0 o no. Así que el determinante de A lo hacemos por la regla de Sarrus. Es lambda más 0 menos 1, lambda menos 1 por la parte de la diagonal principal, y por la parte de la matriz de la diagonal secundaria es menos 1 más lambda al cuadrado. Así que sería lambda menos 1 más lambda al cuadrado. Aquí está, desarrollada por Sarrus. Me queda una expresión de grado 2 en lambda, que es lambda al cuadrado más lambda menos 2, que lo igualo a 0, es una ecuación de segundo grado, cuyas soluciones ya observo que son menos 2 y 1, porque el producto es menos 2, es el término independiente, y la suma, que es menos 1, es el coeficiente de grado 1 cambiado de signo, que ya lo tengo aquí, es 1. Cuando A, el coeficiente de grado 2, en este caso, es 1, ¿no? Bueno, y si no lo hago lo resuelvo por la ecuación de segundo grado, yo tendría estas dos soluciones para lambda. Pues esto es lo que me va a generar la casuística que tengo que estudiar. Entonces, el primer caso, que es el caso más general y más sencillo, es qué ocurre cuando lambda es distinto de menos 2 y distinto de 1 al mismo tiempo. Es decir, este sería el primer caso, cuando lambda es distinto de esos dos valores. Si lambda es distinto de esos dos valores, está claro que el determinante, según lo que acabamos de ver, es distinto de 0, porque solamente se anula para esos dos valores. Así que si es distinto de ellos, el determinante es distinto de 0. Si el determinante es distinto de 0, resulta que A es una matriz cuadrada de orden 3, cuyo determinante es no nulo. Eso quiere decir que el rango de A es 3. Recordemos que el rango de una matriz es el orden del mayor menor no nulo que se puede encontrar dentro de dicha matriz. Pues el orden del mayor menor no nulo es de orden 3, que es la propia matriz A. El menor no nulo es la propia matriz A. Así que el rango de A es 3. ¿Y el rango de la ampliada? Bueno, la ampliada es añadirle la columna B, A es 1, 1, 1, que genera una matriz 3×4, pero una matriz 3×4 a lo sumo puede tener rango 3, porque los menores siempre tienen que ser cuadrados. Así que el orden del mayor menor cuadrado de orden 3 no nulo es la propia A dentro de la matriz ampliada, así que el rango coincide. Entonces, en este caso, los rangos coinciden. Como coinciden además con el número de incógnitas, según el teorema de Rouchet, el sistema es compatible determinado. Recordemos lo que me dice el teorema de Rouchet. Me dice que si los rangos de la matriz principal y de la ampliada son iguales, el sistema es compatible. Y si ese valor, en este caso 3, coincide con el número de incógnitas, que efectivamente son 3, el sistema es compatible determinado. Si fuera menor que el número de incógnitas, el sistema sería compatible indeterminado. Vamos con el caso lambda igual a menos 2. Ahora, para el caso particular, lambda igual a menos 2, puedo escribir A con el valor de lambda ya, sustituyendo lambda por menos 2, obteniendo esta matriz. Yo sé que esta matriz tiene un determinante 0, porque vimos al principio que si lambda era menos 2, el determinante es 0. Así que el rango no puede ser 3, porque el menor de orden 3, el único menor de orden 3 que yo puedo encontrar aquí es la propia A, y la propia A tiene determinante 0. Así que el rango tiene que ser inferior a 3. Me pregunto si puede ser 2. Para afirmar que el rango sea 2, necesito encontrar un menor de orden 2 no nulo dentro de la matriz A. ¿Y lo hay? Pues sí, puedo marcar, por ejemplo, este es un menor de orden 2 dentro de la matriz A, que es no nulo, porque el determinante es menos 2, es distinto de 0. Así que al encontrar uno, puedo afirmar que el rango de A es 2.
Vamos entonces ahora a ver qué pasa con la matriz ampliada. La matriz ampliada sustituyo lambda por -2 y la amplío la columna de los términos independientes, que en este caso no dependen para nada de lambda, siguen siendo 1, 1, 1, y tengo que ver si hay algún menor de orden 3 no nulo. Bueno, vimos que la matriz A no me sirve, porque la matriz A me daba determinante 0. Vamos a coger entonces otro menor de orden 3, cogiendo la primera, la segunda y la cuarta columna. Si hago el desarrollo de este determinante, que es un menor de orden 3 dentro de la matriz ampliada, sería -2, -1, -3, -3, -1, -4 y -4 menos 2 es -6, que es distinto de 0. Bueno, aquí me da 0, no sé si es un error o no. A ver, repito, -2, -2, -1, -3, -3, -1, -4 y -4, -4, -2, -6. Este es distinto de 0, no es 0, es un error. Así que ya puedo afirmar, si este es distinto de 0, ya puedo afirmar que el rango de la ampliada es 3. Como aquí me he equivocado y puse 0, seguramente tengo que buscar el siguiente menor de orden 3, a ver si es no nulo, por ejemplo, cogiendo la primera columna, la tercera y la última. Y sí, sin embargo, este menor me va a dar 9. Esto está correcto. Y me da distinto de 0. Como este me daba 0, encontré otro que me da distinto de 0, con lo cual el rango es 3. Pero bueno, repito, este ya sobraría aquí, porque aquí si lo hago bien, si el determinante lo hiciese bien, me daría distinto de 0. Podría afirmar que he encontrado un menor de orden 3 dentro de la ampliada y por lo tanto el rango de la ampliada es 3. Si el rango de la ampliada es 3 y el rango de la principal es 2, como los rangos son distintos, según el teorema de Roussel, el sistema es incompatible. Así que, sistema incompatible. Repito que aquí hay un error, esto no es igual a 0, creo que daba -6, y con esto es suficiente para afirmar que el rango es 3. Por lo tanto, ya no haría falta este otro menor que da 9. Y vamos con el caso lambda igual a 1, que además me piden en el apartado B que la resuelva para ese caso, con lo cual tendría que ser compatible. Todavía no lo he estudiado, vamos a ver qué ocurre. Entonces tengo el estudio preliminar con lambda en general y vamos a ver el caso lambda igual a 1. Y en el caso lambda igual a 1 sustituimos en A lambda por 1 obteniendo la matriz siguiente. Esta matriz tiene rango 3, no puede tener porque el determinante es 0. ¿Puede tener rango 2? Sí. Puedo tomar este menor y he encontrado dentro un menor de orden 2 no nulo, porque el determinante me da 1, es 1, da distinto de 0. Bien, rango de A es 2, ya lo puedo afirmar, sin ningún tipo de dudas. Vamos con la ampliada. La ampliada es a esta matriz A, añadirle la columna 1, 1, 1. Pero aquí, si cogemos los menores de orden 3 posibles, fijaros que siempre voy a tener dos columnas iguales, porque siempre que coja cualquier menor de orden 3, siempre va a estar formado con la columna 1, 1, 1 y 1, 1, 1. La columna 1, 1, 1 se va a repetir siempre. Y hay una propiedad de los determinantes que dice que si una matriz tiene dos columnas o dos filas iguales, el determinante es 0. Por lo tanto, ya no me paro a calcular los posibles determinantes de orden 3 que tengo ahí, porque todos los determinantes de orden 3 me van a dar 0. Si todos los determinantes de orden 3 me dan 0, el rango de la ampliada no puede ser 3, porque no encuentro ningún menor de orden 3 no nulo. Así que el rango de la matriz ampliada es 2. Como los rangos coinciden, el sistema es compatible y además, como es menor que el número de incógnitas, porque el rango vale 2 y las incógnitas son 3, resulta que es un sistema compatible indeterminado con un grado de libertad. El grado de libertad, ¿qué quiere decir? Quiere decir que a una de las incógnitas tengo que darle la libertad a una de las incógnitas, darle un valor cualquiera y ver lo que valen las otras dos incógnitas. ¿A qué valor le doy a qué incógnita le doy la libertad? Bueno, pues yo siempre me fijo en el menor que he tomado aquí en A, donde me determinen que el rango es 2, el menor que determina que el rango es 2, y veo la incógnita que no está. Y la incógnita que no está dentro de este menor, que no se corresponde dentro de este menor, es la z. Fijaros que la tercera columna, que es la columna de la incógnita z, queda fuera del menor. Entonces esa es la que le voy a dar siempre la libertad. Y el sistema equivalente me quedaría x más 0 por y aquí sería x más 1 por y, x más y x más 0 por y. La z pasaría a ser, le damos libertad, le vamos a llamar t o alfa o cualquier valor que represente un número real. Así que
En principio queda discutido para n igual a 1 y ahora vamos a resolverlo, pues lo que os decía. ¿Cuál es el sistema equivalente para resolverlo? Pues las dos primeras ecuaciones y la tercera ecuación prescindimos de ella porque no está dentro del menor que he elegido. Así que la ecuación sería x más z, x más 0 por y más 1 por z igual a 1. Que es el término de b, el término independiente. Y la otra ecuación es x más y más z igual a 1 también. Este sería el sistema equivalente que tengo que resolver. ¿A quién le doy la libertad? Decíamos, se la dábamos a z. Entonces z le llamo t. A z le llamo t, le estoy dando donde t representa un número real cualquiera. Si z representa un número real cualquiera, la z pasa a formar parte del término independiente. Entonces quedaría que x es 1 menos z, es decir, 1 menos t, y x más y es 1 menos z también, que es 1 menos t. Y resuelvo este sistema con incógnitas x e y solamente. La x ya está despejada. Y la y la hago por sustitución, sustituyo x por 1 menos t y despejo y. Entonces si sustituyo x por 1 menos t y despejo y, me queda que 1 menos t menos 1 menos t que pasa restando, me queda que y es 0. Con lo cual ya tengo la x, la y la z en función de t. Así que esa es la solución de mi problema, como es un sistema compatible y determinado, es x igual a 1 menos t, y igual a 0, y me falta z, que no lo puse aquí, que tendría que ponerlo, porque yo tengo que resolver un sistema de tres incógnitas, x y z. Bueno, pues me falta poner z, pero ¿quién es z? Z es t. Z sería igual a t, me falta por ponerlo aquí, y sería la solución del sistema compatible indeterminado con un grado de libertad, en este caso en z. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio me dan tres matrices de orden 2 y me piden calcular el A y B para que se verifique que el determinante de M por A sea 2 y el determinante de M más B es igual a 3. Bueno, en primer lugar, el determinante de M por A es el determinante de un producto de matrices y el determinante de un producto de matrices cuadradas es el producto de los determinantes. Esa es una propiedad de los determinantes que hay que saber, que sería que el determinante de M por A es igual al determinante de M por el determinante de A. Otra posibilidad es que hagáis el producto de M por A y hagáis el determinante de la matriz resultante. También se podría hacer así. Bueno, yo lo voy a hacer aplicando esa propiedad de los determinantes, porque el determinante de M lo veo ya directamente sobre el enunciado. El determinante de M es una matriz 2 por 2, que es producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria, sería B menos A, eso es el determinante de M, B menos A, por el determinante de A. Y el determinante de A es 1 por 5 menos 2 por 2, es decir, es 5 menos 4, que es 1. Así que el determinante de M por el determinante de A es B menos A por 1, que es igual a B menos A. Ya tengo el determinante de M por A. Como me dice que eso vale 2, ya tengo mi primera ecuación, es que B menos A tiene que ser igual a 2. Vamos con la siguiente ecuación. La siguiente ecuación me va a venir determinada por el hecho de que el determinante de M más B es igual a 3. Entonces, ahora aquí, sin embargo, el determinante de una suma no es la suma de los determinantes. Tener cuidado con eso. Aquí sí tengo que hacer la operación. Aquí no me queda más remedio. Tengo que hacer M más B en primer lugar y hallar su determinante. ¿Quién es M más B? Pues M más B es 1 más 1, es decir, es el 2, 1 más 0, 1, A más 1, A más 1 y B más 1, B más 1. Es decir, M más B es esta matriz, es 2, 1, A más 1, B más 1. Sumar las componentes de B con las componentes de M en la misma posición, ¿no? Que ocupan la misma posición. Y hago el determinante, y este determinante es el producto de la diagonal principal, es decir, es 2 por B más 1 menos 1 por A más 1. Y 2 por B más 1 es 2B más 2, menos A más 1 es menos A menos 1. Haciendo aquí operaciones me queda 2B menos A más 1. Y 2B menos A más 1 tiene que ser igual a 3. Es la segunda ecuación. Así que ahora con estas dos ecuaciones tengo que resolver el siguiente sistema. El sistema formado por la ecuación B menos A igual a 2 y por la ecuación 2B menos A igual este 1 que está aquí sumando lo paso para la derecha y queda 2. Bueno, ¿y esto cómo lo resuelvo? Pues ya esto lo resuelvo por reducción, restando la segunda ecuación a la primera. Si resto esta ecuación, la segunda, la primera me queda que 2B menos B es B y menos A menos menos A se anulan y entonces ya me queda que B es 2 menos 2 y 2 menos 2 es 0, o sea que B es igual a 0. Y si B es igual a 0, despejo A es igual a menos 2. Bueno, esto es trivial la resolución de este sistema y son las soluciones que estoy buscando. Bueno, pues ya está resuelto el ejercicio, así que muy fácil, como podéis comprobar, podemos pasar al siguiente. El siguiente ejercicio es de geometría, me dan una recta R y un plano pi,
y se pide que determine la posición relativa de la recta y el plano. Bien, para determinar la posición relativa de la recta y el plano se puede hacer de varias formas. Yo voy a utilizar siempre para hacer la posición relativa la recta en forma paramétrica, que me resulta más cómodo. Entonces voy a pasar R a paramétrica. Para pasar R a paramétrica necesito el punto y un vector. Bueno, el punto está claro que es lo que restan las continuas a las incógnitas, porque esta es la expresión continua de la recta, y entonces el punto sería -2, que es lo que está restando aquí, 0, que es lo que resta la y aquí, y el 2, que es lo que resta la z. Entonces el punto es el -2, 0, 2. Eso sería el punto. Y el vector director son los denominadores de estas expresiones. Como no hay denominadores visibles, eso quiere decir que el denominador es 1. 1, 1, 1. Cuidado, no me pongáis. Hay gente que cuando no ve el denominador pone 0 como denominador. Cuidado, eso sería un error muy grave. Entonces es el 1, 1, 1. Eso es el vector director de R. Bueno, aquí hay un error de notación. Aquí aparece VS, eso es VR, porque es el vector director de la recta R. Lo vamos a expresar en paramétricas. Pues sabéis que las paramétricas se expresan de forma individual la X, la Y, la Z. Es decir, la X es el punto, la abscisa la X del punto, que es -2, más la primera componente del vector director, más 1 por el parámetro. Aquí le voy a llamar al parámetro t. La Y es 0 más 1 por t, y Z es 2 más 1 por t. Esta es la forma paramétrica. ¿Qué me está diciendo estas ecuaciones paramétricas? Me están diciendo la forma que tienen los puntos de R. Es decir, todos los puntos de R son de esta forma, donde cada punto se obtiene para cada valor de t que yo le dé a t. Si a t le doy cualquier valor, obtengo cualquier punto de R. Entonces, voy como para estudiar la posición relativa de la recta y el plano, lo que voy a ver es dónde se intersecan, si tienen puntos en común o no tienen puntos en común. Voy a partir del hecho de que hay un punto de R que está en el plano. Si un punto de R es -2 más t, t, 2 más t. Si está en el plano, se tiene que verificar en la ecuación del plano. Es decir, que al sustituir x por -2 más t, la y por t, que aquí no hay, entonces no tengo que sustituir nada, y la z por 2 más t y sumarle 2 me tiene que dar 0. Es lo que voy a hacer. Sustituyo, entonces me da 0. Repito, estoy suponiendo que hay un punto de R que está en el plano. Y a ver si es cierto o no es cierto. ¿Qué ecuación obtengo aquí? Al quitar paréntesis y resolver esta ecuación, obtengo que -2, la t desaparece, porque aquí queda más t menos t, fijaros, la t desaparece, y queda -2 igual a 0. Es decir, llego a un absurdo. Si llego a un absurdo, quiere decir que la suposición que estoy haciendo de que un punto de R tenga puntos en común con el plano, la recta y el plano tengan puntos en común, eso no puede ser. Conclusión, la recta y el plano no se cortan. Si la recta y el plano no se cortan, pues la conclusión es que son paralelos. La recta y el plano son paralelas. Entonces ya tengo resuelta la posición relativa. Para que hubiera un punto en común, pues me tendría que salir una ecuación donde pudiese despejar t y t me diese un valor. Y si la recta estuviese contenida en el plano, es que t tendría infinitas soluciones, con lo cual me tendría aquí, en vez de darme -2 igual a 0, me daría -2 igual a -2, o 0 igual a 0, me daría una igualdad que se verificaría siempre para cualquier valor de t. Entonces todos los valores de t me valdrían para determinar los puntos de R que estarían todos en el plano. Así que en este caso, como llego a un absurdo, partiendo de la suposición de que la recta y el plano se cortan en un punto, la conclusión es que no ocurre eso, y por tanto la recta es paralela. Vamos entonces con el apartado B. El apartado B me pide un simétrico de la recta respecto del plano pi y hallar la recta simétrica de R respecto del plano pi. Bueno, pues entonces la situación es la siguiente. Tengo el plano, una recta, bueno, la recta R, que va a ser esta que tengo aquí, un plano. Y además sabemos que la recta es paralela al plano, por tanto la situación es esta. La recta y el plano no tienen puntos en común. Tengo un punto P en la recta R, que es el -2, 0, 2. Tengo el punto P. Y me piden el simétrico del punto respecto de la recta, el punto de la recta R respecto del plano. Bueno, pues para hallar el simétrico del punto P respecto del plano, el simétrico es proyectar el P sobre el plano perpendicularmente, y el simétrico es el que queda al otro lado del plano a la misma distancia, ¿no?, de P del plano que del plano al simétrico. Es decir, que trazaría la recta perpendicular al plano pasando por P. Esa recta me corta al plano en un punto M,
y obtendría el punto P', que sería el simétrico, que es el que está al otro lado, que es este que está aquí. Entonces tendría un punto, el punto M es el punto de corte entre la recta esta perpendicular pasando por P al plano y el plano pi. Y además sabemos que el punto M es el punto medio entre P y P', es el punto medio. Así que lo que vamos a hacer entonces, bueno, aquí marco M en rojo. La recta R era esta, a esta le llamo S, y lo que vamos a calcular es M. M es la intersección de la recta S con el plano pi. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular las ecuaciones paramétricas de S. Para hallar las ecuaciones paramétricas de S necesito un punto por el que pasa S, pues ya lo tengo, que es el propio punto P, S pasa por P, y un vector director. El vector director es el vector perpendicular del plano, y el vector perpendicular del plano sabemos que es el vector que llamamos normal del plano, que son los coeficientes de la X, el de la Y y de la Z. Es decir, es el vector normal del plano, es el 1, 0, menos 1, que son los coeficientes de X y Z del plano. Entonces tengo que S viene determinado por el punto P, menos 2, 0, 2, y el vector director de S viene determinado por el 1, 0, menos 1, que son, repito, los coeficientes de X y Z del plano, que es el vector normal del plano. Entonces, las ecuaciones paramétricas de S, ya no me paro a explicar de dónde la saco aquí con el punto y con su vector, y el parámetro si le llamé T a R, el parámetro de R le llamé T, ahora le voy a llamar nu al parámetro de S. Cuando trabajo con dos rectas simultáneas en un mismo problema, no podéis llamarle al parámetro de las rectas con la misma, no podéis utilizar la misma letra, porque eso puede dar lugar a confusión, tener cuidado con eso. Aquí le llamo nu al parámetro de S. Bueno, pues entonces ahora voy a hallar la intersección de S con el plano. Y ya lo razono como antes. Sustituyo la X y la Z de S en la ecuación del plano, obteniendo esta ecuación. Al resolverla, al desarrollar paréntesis, al simplificarla, aquí me queda ahora U menos nu, es decir, la nu ahora no desaparece, me va a quedar 2 nu, me va a quedar 2 nu menos 2 igual a 0. De donde el parámetro ahora se obtiene que nu es igual a 1. Si nu es igual a 1 quiere decir que hay un único punto de corte que se obtiene para nu igual a 1. Entonces voy a la recta S y sustituyo nu por 1, obteniendo el punto M, que es menos 2 más 1, menos 1, 0. Esto no depende de nu, por tanto siempre vale 0, la I siempre vale 0, y 2 menos 1, 1. Es el punto menos 1, 0, 1. Una vez que tengo M, ¿cómo calculo P'? Pues repito que como M es el punto medio entre P y P', sabemos que M es la suma de los extremos, P más P' partido por 2, y despejo de aquí P'. P' es 2M, el 2 pasa multiplicando a la M, y la P pasa restando. P' es 2M menos P. Si P' es 2M menos P, 2M es el doble de menos 1,01, que es menos 2,02, menos P, que era menos 2,02. Así que al restarlo, me queda el punto 0, 0, 0. Esto quiere decir que entonces que P' es el origen del sistema de coordenadas, es el 0, 0, 0. Me piden que halle la recta simétrica de R respecto del plano pi. La recta simétrica de R respecto del plano pi es una recta, sería una recta pasando ahora por P' en la dirección de R. Entonces sería la recta que estoy buscando, la recta que me están pidiendo aquí, sería la misma recta que tengo aquí, pero en vez de tomar el punto menos 2, 0, 2, es tomar el punto, ahora el P' es el 0, 0, 0, el vector es el mismo. Evidentemente, fijaros, por paralelismo, el vector tiene que ser el mismo. Entonces, la recta que me están pidiendo, R', le podríamos llamar, es X igual a T, Y igual a T, Z igual a T. No está escrita, creo que no la tengo escrita, porque yo lo que hago, hallar la recta simétrica. Bueno, lo que he calculado aquí, R', le llamo R' a esta recta. Esta no es la simétrica. Esta recta es, sí, la simétrica es la que pasa por el punto. Bueno, aquí hay un error, está confundido. R' tendría que estar dibujada aquí abajo, pasando por P'. El punto M, este no es el punto M, esto es P', el 0, 0, 0. P' es el 0, 0, 0 y el vector director de R, eso está bien. Así que R' es X, esto está en forma continua. X igual a Y igual a Z. Si lo quiero expresar en forma paramétrica sería X igual a T, Z igual a T.
es lo mismo, ¿no? Pero repito que R' estaría el dibujo, en vez de estar aquí, pasando por M, está pasando por P', ¿eh? Si fuese esta recta la que me pidiesen, tendría que ser la proyección perpendicular de la recta R sobre el plano, pero no es el caso. Como me piden la simétrica, recta simétrica, R' sería dibujada abajo. Bueno, y aquí en vez de M sería P', ¿vale? Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. Dada una recta R y un plano pi, se pide posición relativa de R', también es igual que antes. Bueno, pues vamos a pasar la recta paramétricas y ya no me paro aquí mucho. La recta R pasada paramétricas el punto es el 1 menos 1, 1. Aquí aparece el 1 menos 1, 1 y el vector es el 1, 2. Aquí hay un denominador 2 y 1. 1, 2, 1. Entonces es t más 2t más t. Sustituimos esto en el plano y me queda esta expresión, y desarrollando estos paréntesis me va a quedar la ecuación. Las t desaparecen por lo que se ve. Aquí queda t más t2t menos 2t, la t desaparece y queda 3 igual a 0. Me queda igual que antes, me queda una situación, un absurdo. Eso quiere decir que no hay puntos de R en común con puntos del plano, así que la recta y el plano no se cortan, son paralelos. La recta y el plano R es paralela a pi, igual que ocurría en el ejercicio anterior. Entonces en el apartado B me piden ahora que calcule la distancia del punto al plano de la recta. De momento, y hallar el plano paralelo a pi situado a la misma distancia de R que pi. Bueno, la situación entonces es la siguiente. Tengo la recta, el plano pi, tengo la recta R que es paralela al plano y el punto P de la recta que es el punto 1 menos 1, 1. Que es este que está aquí, y me piden la distancia de este punto al plano. Bueno, ¿cómo se calcula la distancia de un punto a un plano? La distancia de un punto a un plano, recordar que hay una fórmula. Bueno, y luego me piden hallar el plano paralelo a pi situado a la misma distancia de R que pi. Pues el plano paralelo a pi situado a la misma distancia de la recta que el plano pi es este plano paralelo a pi que contiene a la recta R. Esa es una solución. Hay otra solución, que es el otro plano que está por debajo, que el simétrico respecto de pi, también dista de pi lo mismo que R de pi. Entonces aquí podría dar dos soluciones, pero en principio voy a calcular este plano. Bueno, en principio, distancia del punto P al plano. La distancia de un punto a un plano, la distancia del punto P al plano es, recordar que era el valor absoluto de sustituir el punto P en la ecuación general del plano partido por el módulo del vector normal del plano. Así que sustituyo, tengo que sustituir 1 menos 1, 1 en el x, la y, la z de la ecuación del plano y me queda 1 menos 1 más 1. Aquí el igual a 0 lo descartamos, me queda este valor, partido por la raíz cuadrada del vector normal. El vector normal era 1 menos 1, 1, que son los coeficientes de x y z respectivamente, y su módulo es raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto al final me va a quedar, esto me queda 1 más 1 más 1, queda 3 en el numerador, y en el denominador queda raíz de 3. 3 partido por raíz de 3, que racionalizado es raíz de 3. Así que la distancia del punto P al plano pi es raíz de 3. Y ahora me piden el plano paralelo a pi. Bueno, dos planos son paralelos cuando tienen los mismos coeficientes de la x y la z, o son proporcionales, no tienen por qué ser iguales, pueden ser proporcionales, es decir, sus vectores normales son dependientes y por tanto los vectores pueden ser proporcionales. Aquí, como también pueden ser iguales, ya utilizo como vector normal el mismo, el 1 menos 1, 1 para pi', ¿no? Entonces, yo sé que el plano pi' va a ser x menos y más z, más una constante que lo va a diferenciar de plano pi. Entonces es esto. Ahora bien, ¿cómo puedo averiguar d? Pues como sé que pasa por el punto P, el plano pi' pasa por el punto P, el punto P tiene que satisfacer esta ecuación. Así que sustituimos x por 1, y por menos 1 y z por 1, y más sumarle d me tiene que dar 0. Así que me queda que 1 menos menos 1 más 1 es 3. 3 más d igual a 0, de donde d es igual a menos 3. Así que el plano verde que aparece aquí en el dibujo, el plano sería este. Este es un plano paralelo a pi, cuya distancia a pi coincide con la distancia de r al plano pi. Bueno, eso podríamos darlo como solución. Si quiero ser más preciso, puedo dar la otra solución, que es el otro plano, es decir, sería esta solución. Es decir, este es el plano que he obtenido antes y tendría que calcular este otro. Este otro dista de pi
lo mismo que la recta r dista de pi, que era raíz de 3. Recordar que la distancia de la recta r al plano pi es lo mismo que la distancia del punto P al plano pi, por paralelismo, es raíz de 3. ¿Y cómo se calcula la distancia entre dos planos? La distancia entre dos planos paralelos con los mismos coeficientes es el valor absoluto de la diferencia de los valores de los términos independientes partido por el módulo del vector normal de ambos, que es el mismo en este caso. Es decir, si pi es x menos y más z igual a 0, que es el plano azul, y pi' es x menos y más z más d igual a 0, digo d porque todavía no sé cuánto va a valer d, lo que sí sé que la distancia entre ellos es raíz de 3, y la distancia entre estos dos planos es el valor absoluto de 0 menos d, o d menos 0, como queráis escribirlo, el valor absoluto es el mismo, partido por el módulo de 1 menos 1, 1, es decir, la distancia entre los dos planos viene dado por esta expresión. Si conocéis esta fórmula, podéis utilizarla. Entonces, como esa distancia es raíz de 3, tengo que el valor absoluto de d partido por raíz de 3 es igual a raíz de 3. Este raíz de 3 pasa a multiplicar aquí al raíz de 3 y queda valor absoluto de d igual a 3. Si el valor absoluto de d es 3, ¿cuánto vale d? D puede ser más 3 o puede ser menos 3. Cuando d es más 3, ¿quién es pi'? Este plano, que sería el que está en el dibujo arriba. Cuando d es menos 3, ¿cuál es la solución? Pues sería este otro plano, que sería el que está debajo. Esas serían las dos soluciones en el apartado B. Como me piden hallar el plano paralelo, pues bueno, como dicen el plano, pues doy una solución. Creo que estaría bien, que no me lo considerarían mal si no doy el otro plano. Pero bueno, si queremos ser precisos, podríamos dar las dos soluciones. Y pasamos con el siguiente ejercicio, que es de análisis. Dada la función, me dan un polinomio de grado 4, determinar sus intervalos de crecimiento y decrecimiento, sus extremos relativos y el número total de puntos en los que la función se anula. Tengas en cuenta para ello la monotonía de la función y los valores que toman los extremos relativos previamente calculados. Bueno, vamos entonces, como es un polinomio, lo primero que podemos decir es que la función es continua en todo R, su dominio es todo R, es continuo y derivable, y para determinar sus intervalos de crecimiento y decrecimiento vamos a hacer su derivada, y su derivada es 12x al cubo más 3x al cuadrado. Eso no tiene nada que explicar. Y para ver dónde crece y dónde decrece, tenemos que ver el signo de la derivada, donde la derivada es positiva, donde es negativa. Para ello lo que tenemos que ver es dónde cambia de positiva a negativa o de negativa a positiva. Y en esos puntos donde cambia es donde la función, la derivada en este caso, vale 0. Así que lo primero que vamos a ver es dónde la derivada se anula. Y la derivada se anula cuando esta expresión se anula. Y esto se resuelve sacando factor común a x al cuadrado o a 3x al cuadrado, que multiplica 4x más 1, cuyas soluciones son x igual a 0 y x igual a menos un cuarto. Entonces tengo dos puntos críticos donde la derivada se anula. Estos dos puntos críticos me van a dividir el dominio, que es todo R, en los siguientes intervalos, desde menos infinito hasta menos un cuarto. Esto es el primer intervalo de monotonía. El siguiente intervalo de monotonía es desde menos un cuarto hasta 0, y el tercero es desde 0 hasta más infinito. Entonces tengo partido el dominio en tres trozos, donde los extremos, la derivada se anula, no es ni positiva ni negativa. Cuando digo extremos, los extremos reales, el menos infinito evidentemente y el más infinito no cuentan porque no son números reales. Bueno, entonces vamos a ver qué ocurre en este primer intervalo. Para ver si en el primer intervalo crece o decrece, tengo que ver si la función es positiva o es negativa. Para ello tomo un punto cualquiera del intervalo y si en ese punto la función es positiva, la derivada va a ser positiva en todos los puntos del intervalo. Y si es negativa, va a ser negativa en todos los puntos del intervalo. Bueno, pues voy a tomar el menos 1, menos 2, por ejemplo. Bueno, podría haber tomado el menos 1, bueno, tomo cualquiera, pero que esté, condición, que esté dentro del intervalo. El menos 2, claramente el menos 2 dentro del intervalo. Si sustituyo por menos 2 la derivada, queda menos 2 al cubo es menos 8 por 12 es menos 96. Menos 96 más 12, que es lo que me daría al sustituirlo aquí, es negativo. Obviamente, si es negativo, la función f es decreciente en dicho intervalo. Ya tengo el primer intervalo de monotonía. Vamos entonces ahora entre menos un cuarto y 0. Pues aquí voy a tomar como punto de referencia menos un quinto, por ejemplo. Que menos un quinto está entre menos un cuarto y 0. Y al sustituirlo por menos un quinto,
Ya no me paro a explicarlo, a sustituirlo vosotros, hacer vosotros la sustitución, hacerlo bien por Rufinio, o simplemente sustituirlo directamente. Os va a quedar, incluso aquí podéis hacerlo, fijaros, como es lo mismo, 3x al cuadrado, 4x más 1, el x al cuadrado es siempre positivo, entonces aquí no hace falta que hagáis ninguna sustitución. Y si sustituís aquí 4 por menos un quinto, os queda menos 4 quintos. Menos 4 quintos es menor que 1, y si es menor que 1, al sumarle 1 me queda positivo. Así que la derivada es positiva. Si la derivada es positiva, la función es creciente. Y de 0 más infinito, de 0 más infinito tomo el 1, por ejemplo. Pues si tomo el 1 me queda 12 más 3, 15, positivo también. Entonces sigue siendo creciente, de 0 a más infinito. Intervalos de crecimiento y de crecimiento. De crecimiento en menos infinito menos un cuarto, y de crecimiento de menos un cuarto a 0, unión de 0 a más infinito. En el 0, cuidado que en el 0 no hay ni crecimiento ni decrecimiento, porque en el 0 la derivada se anula, no era ni positiva ni negativa. Extremos relativos. Los extremos relativos es donde la función cambia de creciente a decreciente o de creciente o al revés. Aquí la función me cambia de decreciente, que va hacia abajo, a creciente, que va hacia arriba. Entonces se presenta un mínimo. ¿Y dónde es el cambio? El cambio es en menos un cuarto. Así que en menos un cuarto se produce el cambio. Entonces en x igual a menos un cuarto hay un mínimo relativo. Y si quiero dar la imagen de menos un cuarto, tengo que sustituir menos un cuarto en la expresión de f, en f de x. Bueno, esto ya está hecho y me da esta expresión. Ese es el valor y me da un mínimo. Bueno, pues yo tengo el crecimiento y los extremos. Y ahora me dicen dónde se anula la función. Bueno, dónde se anula la función, se trataría de igualar a 0 esta función y resolverla, pero esta función no tiene una resolución sencilla, y lo que me dice para que dé la respuesta es que tenga en cuenta la monotonía de la función. Pues bueno, pues fijaros, un polinomio es una función que no tiene asíntotas. Si no tiene asíntotas y la función decrece desde menos infinito hasta menos un cuarto, viene desde arriba, decreciendo, y hace un mínimo y tiene que pasar, viene desde arriba, desde la parte positiva, y tiene que pasar por el 0, porque fijaros que alcanza el mínimo en menos 257, en la parte negativa. Entonces, y luego vuelve a crecer de menos un cuarto en adelante, al 0, y del 0 en adelante a más infinito, vuelve a crecer sin asíntotas, es decir, tiene que volver a cruzar al eje de las x. Entonces cruza por el eje de las x dos veces. Cuando corta el eje de las x, la función se anula, evidentemente, porque ¿dónde se anula la función? La función se anula en los puntos donde la función corta el eje de las x. Así que solo hay dos puntos de corte con los ejes. Así que si tengo en cuenta la monotonía de la función y los valores que toman los extremos relativos, que es lo que acabo de razonar, la respuesta al apartado último, que es en cuántos puntos la función se anula, es 2. Si solo tiene un mínimo por debajo del eje de las x, corta al eje en 2 puntos. F de x se anula solo en 2 puntos. Bueno, ese sería el argumento. No sé muy bien cómo argumentarlo de otra manera. El ejercicio 6 dice lo siguiente: dada la función f de x, x por elevado a menos x, determinar su dominio de definición, asíntotas, intervalos de crecimiento, extremos relativos, intervalos de concavidad, convexidad y puntos de inflexión, y esbócese su gráfica. Bueno, el dominio de esta función, vemos que esta función es un producto de dos funciones continuas, por lo tanto es continua y derivable en todo R. No tiene ningún problema de definición en todos los números reales, así que su dominio podemos afirmar que es todo R. Asíntotas, pues verticales no va a tener. Si el dominio es todo R, recordar que la asíntota vertical lo que hace es romper la continuidad del dominio en R, entonces no tiene asíntotas verticales, y la razón es porque su dominio es todo R. Asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales es calcular el límite cuando x tiende a infinito de la función. Lo que ocurre que aquí, como tiene una función exponencial, siempre conviene estudiar cuando x tiende a más infinito y a menos infinito por separado, porque la exponencial elevado a más infinito no es lo mismo que la exponencial elevado a menos infinito, así que vamos a verlo. El límite cuando x tiende a más infinito de la función es infinito por elevado a menos infinito, pero elevado a menos infinito es 0. Así que esto me queda infinito por 0. Infinito por 0 es una indeterminación. Para resolverla tenemos que convertirla en una indeterminación del tipo infinito partido por infinito, 0 partido por 0.
lo que vamos a hacer es escribir la función x por elevado a menos x de la forma x partido por elevado a x, es decir, el exponente negativo transformarlo a positivo en el denominador, es decir, que este límite es igual al límite de x partido por elevado a x. Y ahora al hacer la sustitución por x más infinito me queda más infinito en el numerador y elevado a más infinito, que es más infinito en el denominador. Entonces me queda una indeterminación del tipo cociente infinito partido por infinito, a la cual puedo aplicar la regla de L'Hopital. Y la regla de L'Hopital dice que el límite de este cociente es el límite de la derivada del numerador partido por la derivada del denominador. Y la derivada del numerador es 1 y la derivada del denominador es elevado a x. Al volver a sustituir x por infinito, queda 1 partido por elevado a más infinito, que es más infinito. Y 1 partido por más infinito es 0. Entonces tengo que este límite vale 0, en consecuencia y igual a 0, que es el eje de las x, es una asíntota horizontal para la función. Vamos a ver qué ocurre si x tiende a menos infinito. Si x tiende a menos infinito, de la función me quedaría ahora menos infinito por elevado a más infinito. Como elevado a más infinito es más infinito, menos infinito por más infinito es menos infinito. Esto no es una indeterminación y si me da menos infinito, evidentemente la asíntota horizontal podemos afirmar que hacia el menos infinito no hay asíntota horizontal. Hay asíntota horizontal hacia la derecha, hacia el más infinito, que es el eje de las x. Es decir, que la función se va aproximando al eje de las x cuando se acerca hacia más infinito. Cuando se acerca hacia menos infinito aparece por debajo del eje de las x y dirigiéndose hacia el menos infinito, pero sin ser de forma asintótica. Vamos con las asíntotas oblicuas. Las asíntotas oblicuas son de la forma igual a mx más n, donde m es la pendiente de la asíntota y m se obtiene calculando el límite cuando x tiende a infinito de la función partido por x. Ahora bien, lo mismo, como la función me parece una exponencial, voy a hacer la diferencia entre cuando x tiende hacia la derecha, hacia más infinito, o cuando va hacia la izquierda, hacia menos infinito. Este cociente de f de x partido por x, fijaros que las x se pueden cancelar y me queda el límite cuando x tiende a más infinito de elevado a menos x, que es elevado a menos infinito. Y elevado a menos infinito es 0. Así que el pendiente es 0. Si la pendiente es 0, lo que me va a dar es una recta horizontal si n tuviese algún valor, pero las asíntotas horizontales ya las he calculado anteriormente, así que puedo afirmar que no hay asíntota oblicua cuando x tiende a más infinito, porque si me da pendiente 0, una pendiente 0 no es oblicua, es horizontal. Bien, ¿y cuando x tiende a menos infinito? Si x tiende a menos infinito, las x se cancelan igualmente y queda elevado a menos infinito, que es elevado a más infinito, y elevado a más infinito es infinito. Por lo tanto, puedo afirmar que tampoco aquí hay una asíntota oblicua. Entonces, esta función no tiene asíntotas oblicuas. La única asíntota que tiene es una asíntota horizontal, que es y igual a 0. Vamos a estudiar ahora los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Para ello estudio la derivada. Y la derivada, la función dada es un producto. La derivada del producto es la derivada del primer factor, que es la derivada de x, que es 1, por el otro sin derivar, por elevado a menos x, más la derivada de elevado a menos x, que es elevado a menos x, por la derivada de menos x, que es menos 1, de ahí este menos que aparece aquí, por el primer factor sin derivar, por x. Bueno, esta sería la derivada. Voy a sacar factor común a elevado a menos x que multiplica a 1 menos x. Esa sería la derivada. La saco factor común, de esta manera resuelvo esta derivada a 0 fácilmente por la ecuación elevado a menos x por 1 menos x igual a 0, donde se anula para x igual a 1, porque elevado a menos x, esta es la función exponencial, esto nunca se anula, es más, siempre es positiva. La función exponencial siempre es positiva y, por tanto, queda que solamente se anula para x igual a 1, que sería este paréntesis que está aquí, donde se anularía la derivada. Entonces, aquí solo hay un punto crítico, que es el 1, que me va a dividir al dominio, que es todo R, en dos intervalos de monotonía, que son desde menos infinito hasta 1, y desde 1 hasta más infinito. Esos son los dos intervalos de monotonía para los cuales voy a ver el signo de la derivada dentro de ellos. Entonces voy a tomar un punto en el intervalo menos infinito 1, por ejemplo, tomo el 0 y calculo la derivada en 0. La derivada en 0, al sustituir por 0 la x, me queda 1 en el elevado a 0 por 1 menos 0, me da 1. Da 1 positivo. Si la derivada es positiva, en el intervalo menos infinito 1 la función es creciente.
Y ahora entre el 1 y más infinito tomo el 2, por ejemplo, y calculo la derivada en 2. Al sustituir aquí x por 2 me queda, el paréntesis es negativo porque me queda 1 menos 2 menos 1 negativo, y elevado a menos 2 es 1 partido por el cuadrado, es positivo, me queda positivo por negativo negativo, derivada negativa, función decreciente en 1 más infinito. ¿Dónde cambia de creciente a decreciente? Es decir, cambia de decreciente que va hacia arriba a decreciente que va hacia abajo. En el 1 hay un máximo relativo, que es el punto de donde cambia, en el 1, en x igual a 1. En x igual a 1 un máximo relativo, y la imagen del 1 es sustituir, evaluar el 1 en la función dada, que es 1 por elevado a menos 1, y 1 por elevado a menos 1 es 1 partido por e. Así que el punto completo, donde está el máximo relativo, es el punto 1, 1 partido por e. Vamos ahora a estudiar los intervalos de concavidad y convexidad. Los intervalos de concavidad y convexidad es exactamente lo mismo que hemos hecho anteriormente con el crecimiento y decrecimiento aquí, pero en la segunda derivada. Entonces vamos a hacer la segunda derivada, y la segunda derivada la tengo aquí. Vamos a ver, es coger la primera derivada, y es derivada del primer factor, que es elevado a menos x, por 1 menos x sin derivar. Entonces la derivada de elevado a menos x es elevado a menos x por menos 1, es decir, menos elevado a menos x por 1 menos x sin derivar. Más la derivada de 1 menos x, que es menos 1, de ahí este menos 1, este menos que está aquí, por el primer factor sin derivar, por e elevado a menos x. Si sacamos factor común a menos e elevado a menos x, que está en ambos lados, resulta que queda e elevado a menos x, que multiplica a x menos 2. Esta sería la segunda derivada, si aquí es sacar factor común. Bueno, ¿dónde se anula la segunda? Hacemos lo mismo que hemos hecho anteriormente con la primera. ¿Dónde se anula la segunda derivada? La segunda derivada se anula cuando x es igual a 2. Así que el punto crítico para la segunda derivada es x igual a 2, que me va a dividir el dominio en dos intervalos de concavidad o de curvatura, como queréis llamarle, ¿no? Que son desde menos infinito hasta 2 y desde 2 hasta más infinito. Y ahora estudiamos el signo de la segunda derivada. Tomo el 0 en menos infinito 2, hago la segunda derivada. Aquí es la segunda derivada, no la primera, ¿eh? La segunda derivada en 0. Aquí hay un error, es f segunda de 0. Y f segunda de 0, si sustituyo aquí por 0 en la segunda derivada, fijaros que la segunda derivada aquí la tengo, ¿no? 0 menos 2 negativo, por elevado a 0 que es 1 me da negativo. Si la segunda derivada es negativa, la función es cóncava. Cóncava en menos infinito 2. Y si aquí cojo la segunda derivada en el 3, por ejemplo, la segunda derivada en 3, sustituyo aquí, queda positivo, elevado a menos 3 por 3 menos 2, 1, positivo. F es convexa, en 2 más infinito. Bueno, repito, aquí donde aparece f' es f segunda, y aquí donde aparece f' también es f segunda. Es el signo de la segunda derivada. Entonces, si la segunda derivada es negativa, la función es cóncava; si la segunda derivada es positiva, la función es convexa. Como hay un punto de cóncava convexa en el 2, el punto 2 es un punto de inflexión. Así que en x igual a 2 tenemos un punto de inflexión cuya imagen es 2 por e elevado a menos 2, que es 2 partido por e al cuadrado. Ese sería el punto de inflexión pedido. Y ahora me dice por último que esboce su gráfica. Bueno, la gráfica, a la vista de todos estos datos que tenemos aquí, tiene este aspecto. Aquí la tenemos. Fijaros, es creciente desde menos infinito hasta 1. De 1 hasta más infinito decrece, y va con la asíntota que quedamos que era igual a 0. Al decrecer se pega la asíntota, corta presenta un máximo en el 1, aquí está el máximo 1 partido por e. 1 partido por e es la parte decimal que corresponda, lo hacéis con la calculadora, es 0 y pico, no sé ahora el pico cuál es. Y en el 2 también vemos que tiene un punto de inflexión, vemos cómo cambia de cóncava y al llegar aquí se vuelve convexa, ¿no? Bueno, pues eso sería el aspecto de la gráfica pedida. Pasamos al ejercicio número 7, donde me dan una función, que es x, la función producto también, x por coseno de x, y se pide demostrar que la función f de x es no negativa en el intervalo 0 pi medios. Bien, demostrar que eso no es negativa quiere decir es demostrar que f de x es mayor o igual que 0 en dicho intervalo. Entonces tendremos que demostrar que x por coseno de x es mayor o igual que 0. Para ver entonces dónde es mayor o igual que 0, lo primero que vamos a hacer es dónde es 0, donde se anula la función. Y entonces resolvemos x por coseno de x igual a 0. Esto tiene, dentro del intervalo 0 pi medios, que es a mí donde me interesa trabajar, tiene dos soluciones. La primera es x igual a 0, que es el extremo,
y la otra es coseno de x igual a 0. Si el coseno de x es igual a 0, x tiene que ser entre 0 y pi medios, tiene que ser pi medios, es decir, el coseno se anula en el intervalo 0 pi medios en pi medios, así que las soluciones son x igual a 0 y x igual a pi medios. Esas son las dos soluciones donde se anula la expresión o la función f de x. Si se anula en los extremos, quiere decir que en el intervalo entre 0 y pi medios, como la función es continua, porque es un producto de funciones continuas, quiere decir o que es siempre positiva o que es siempre negativa, porque si entre 0 y pi medios alternase de positiva a negativa, necesariamente tendría que haber otro punto donde la función fuese 0, y yo acabo de demostrar que solamente los puntos donde se anula la función es en los extremos, no hay más puntos. Entonces vamos a ver cómo es esta función en el intervalo 0 pi medios. Para ello lo que hago es lo siguiente: en el intervalo 0 pi medios tomo un valor cualquiera, por ejemplo el 1, y calculo la función en 1, la evalúo en 1. ¿Quién es f de 1? F de 1 es 1 por coseno de 1. Y el coseno de 1, estamos hablando de radianes, el coseno de un radián es positivo, porque un radián está en el primer cuadrante, es un ángulo en el primer cuadrante, es positivo. Y si no lo veis, lo comprobáis con la calculadora. Y entonces me da mayor que 0. Si la función en un punto que está en el intervalo 0 pi medios es positivo, eso quiere decir que en todo el intervalo es positiva. Así que ya he demostrado entonces que x por coseno de x es mayor que 0, estrictamente mayor que 0, en el intervalo abierto 0 pi medios. Como en el intervalo, como en los extremos era 0, en el intervalo cerrado es mayor o igual que 0, con lo cual ya queda demostrado lo que pretendía, ¿no? El apartado A queda demostrado. Vamos con el apartado B. Y el apartado B me pide la integral entre 0 y pi medios, calcular el área del recinto limitado por la gráfica de la función el eje de las x, cuando x pertenece al intervalo 0 pi medios. Bueno, pues acabamos de comprobar en el apartado A que la función es positiva, está por encima, entre 0 y pi medios está por encima del eje de las x, por lo tanto el área que determina la función con respecto al eje de las x es la integral definida entre 0 y pi medios de la función x coseno de x, porque está por encima del eje. Si estuviera por debajo del eje tendríamos que cambiarle de signo a la función integrando. Así que hay que hacer esta integral. Esta integral la podemos hacer por partes, llamamos u de las funciones auxiliares son u de x, lo llamamos a x, y de v a coseno, con lo cual la derivada de u es 1, y v es seno de x, ¿no? Entonces aplicamos la fórmula de la integral por partes y que me queda que la integral de u por dv, que es x por coseno de x, es igual a u por v, que es x por seno de x, menos la integral de v por du, que es seno por coseno de x. v por du, seno de x por 1, y es integral del seno de x. Esta x por seno de x ya está fuera de la integral, lo único que me queda es integrar este seno, y la integral del seno es menos coseno, con el menos delante se transforma todo esto en más coseno de x. Así que esto queda igual a x seno de x más coseno de x más la constante de integración. Esta sería la integral indefinida. Como yo quiero calcular la integral entre 0 y pi medios, pues sabemos por la regla de Barrow que esto es la integral, se toma la primitiva, sin la constante de integración, y se evalúa entre 0 y pi medios, sustituyendo primero por pi medios, me queda pi medios por seno de pi medios más coseno de pi medios, y luego sustituyendo por 0. X por seno de pi medios, bueno, pues sería pi medios por seno de pi medios, el seno de pi medios es 1, por pi medios es pi medios, esto me quedaría pi medios, aquí queda coseno de pi medios 0, entonces me quedaría pi medios por un lado, y al restarle, al sustituir por la x por 0, me queda 0 por seno de 0, que es 0, más coseno de 0, que es 1. Y entonces sería pi medios menos 1. Ese sería el resultado de la integral definida, que además coincide con el área. Entonces podríamos poner aquí u al cuadrado, pi medios menos 1, u al cuadrado. Si queréis ponerlo en forma decimal, sustituís pi por 3,14, lo dividís entre 2 y le restáis 1, obteniendo una aproximación del valor de esa área. Bien, y vamos con el ejercicio número 8. Un límite y una integral indefinida. El límite, vamos a hacer el límite de un cociente, sustituimos x por 0 en primer lugar, queda elevado a 0, 1, menos coseno de 0, el coseno de 0 es 1, 1 menos 1, 0, 0 en el numerador. Y en el denominador es logaritmo neperiano de 1 más 0, el logaritmo neperiano de 1 es 0 también, así que esto es una indeterminación del tipo 0 partido por 0, a la cual se le puede aplicar la regla del L'Hopital,
que me dice que el límite de un cociente es el límite de la derivada del numerador partido por la derivada del denominador. La derivada del numerador es elevado a x más seno de x, y la derivada del logaritmo de 1 más x es 1 partido por 1 más x. Volvemos a sustituir por 0 y me queda elevado a 0, 1 más seno de 0, que es 0. Por tanto, 1 más 0 es 1, 1 para el numerador y 1 partido por 1 más 0, que es 1. Es decir, 1 entre 1, el límite es 1. Es un límite bastante sencillo. Y vamos con la integral indefinida. Para la integral indefinida, que es esto, observo que la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido por x, y un 1 partido por x está aquí multiplicando. Dividir por x es por lo mismo que multiplicar por 1 partido por x. Por lo tanto, aquí esto pide un cambio de variable, que es logaritmo neperiano de x igual a t. Una vez que ya tengo esto, lo que hago es derivar ambos miembros con respecto de x, el primer miembro, con respecto de t, el segundo, que daría 1 partido por x diferencial de x igual a 1 diferencial de t. Despejo la diferencial de x, que es la x pasa multiplicando a la diferencial de t, y voy a la integral y aplico el cambio de variable. Entonces esto sería ahora logaritmo neperiano de x, le llamo t, queda t al cuadrado partido por x, diferencial de x, pero la diferencial de x es x diferencial de t. De esta manera las dos x se me anulan, se cancelan, y me queda integral de t cuadrado diferencial de t. La integral de t cuadrado es la integral de una potencia en t, que es t al cubo partido por 3 más la constante de integración. Bueno, pues ahora, como yo quiero dar el resultado en x, es volver a deshacer el cambio de variables. ¿Y quién era t? T era logaritmo de x, pues entonces esto me queda igual a logaritmo de x al cubo partido por 3 más c. Esa sería la integral indefinida que me están pidiendo. Bueno, pues con esto acabo el ejercicio número 8, que veis que es muy breve. Pasamos al siguiente ejercicio. Y el siguiente ejercicio me dice lo siguiente: una corporación informática utiliza 3 bufetes de abogados para resolver casos legales en los tribunales. El bufete A recibe el 30% de los casos legales y gana en los tribunales el 60% de los casos presentados. El bufete B recibe el 50% de los casos legales y gana el 80% de los presentados, mientras que el bufete C recibe el 20% y gana el 70% de los presentados. Se considera los sucesos A, caso adjudicado al bufete A, B, caso adjudicado al bufete B, C, al bufete C, G, caso ganado. Deduzca del enunciado de los valores la probabilidad de A, de B, de C, bueno, en la de G condicionado a, etcétera. Bueno, aquí lo que trabajamos son... Lo primero es el tipo de bufete, el A, el B, el C, y luego si ganan o no ganan los casos. Entonces, esto se los puede establecer un árbol, que podría ser lo siguiente. Yo cojo un caso y el caso puede ser asignado al bufete A, al B o al C. Estas serían las 3 primeras ramas del árbol. Una vez que ya tengo determinado el bufete al que se le asigna el caso, pues vemos si se gana o si no se gana. Entonces le llamo G a ganado y le llamo P a perdido, o si queréis utilizar el contrario, sería P, sería el contrario de G, ¿no? Bueno, entonces como aquí con los perdidos me parece que no voy a necesitar nada, la P la puedo ignorar, y tengo que la probabilidad de que el caso se asigne al bufete A me dice que en el bufete A recibe el 30%, entonces es 0,3. El bufete B recibe el 50, 0,5, y el bufete C recibe el resto. El resto son 0,2 porque la suma de todas las ramas convergentes en un punto tiene que ser 1. Ahora bien, me dice que dentro del bufete A gana en los tribunales el 60%, o sea que este suceso es tiene probabilidad 0,6 cuando estamos en el bufete A. En el bufete B gana el 80%, aquí sería 0,8, y el C gana el 70%, aquí sería 0,7. Si queréis completar, los perdidos serían 0,4, 0,2 y 0,3. Bueno, lo voy a dejar así. Y ahora, pues bueno, me dice ¿cuál es la probabilidad de A? Pues ya lo tengo aquí, la probabilidad de A es 0,3. La probabilidad de B 0,5 y la probabilidad de C 0,2. Esto es lo que lo tengo aquí. Luego, ¿cuál es la probabilidad de que gane condicionado a A? Pues la probabilidad de que gane condicionado a A es esta rama, es 0,6. Aquí está, aquí gana siempre y cuando sea del bufete A, es ganar condicionado a A. La probabilidad de ganar condicionado a A es 0,6. La probabilidad de ganar condicionado a B es 0,8 y la probabilidad de ganar condicionado a C es 0,7.
Eso sería el apartado A. Vamos con el apartado B. Si se elige al azar uno de los casos presentados en los tribunales, determinar la probabilidad de que la empresa gane. Ahora me piden la probabilidad de que la empresa gane independientemente del bufete al que se le asigna. Por lo tanto, puede ser la probabilidad de G condicionado a A, o la de G condicionado a B, o la de G condicionado a C. Eso sería la probabilidad de que gane. Es un suceso total. La probabilidad de G, que sería 0,3 por 0,6, más 0,5 por 0,8 más 0,2 por 0,7. Sería esa suma de esos productos. Esto me va a dar 0,72, que sería la probabilidad pedida. Y el apartado C me dice, si se ha ganado el caso elegido, aquí ya tengo una condicional, un sí condicional, si se ha ganado el caso elegido, es decir, si se ha verificado G, calcular la probabilidad de que haya sido encargado al bufete A. Me están pidiendo la probabilidad de A condicionado a G. Y la probabilidad de A condicionado a G es la probabilidad de la intersección de A y G, partido por la probabilidad de G. La probabilidad de A y G, voy al árbol, A y G es 0,3 por 0,6, partido por la probabilidad de G, que es 0,72, que es lo que me dio en el apartado B. Así que teníamos 0,3 por 0,6 entre 0,72, y esto me da finalmente 0,25. Bien, el ejercicio de probabilidad es por un diagrama de árbol muy sencillo también, donde el apartado B es probabilidad de teorema de la probabilidad total, y el apartado C es de Bayes, ¿no? Es un problema de probabilidad condicionada. Y vamos con el décimo y último ejercicio propuesto, que es también de probabilidad, y me dice lo siguiente: la variable aleatoria índice de masa corporal, IMC, de las personas adultas de un determinado país sigue una distribución normal de media 26 y desviación típica 6. Si tener un IMC superior a 35 significa ser obeso, encontrar la proporción de personas adultas obesas de ese país. Bueno, pues entonces para encontrar la proporción tengo que calcular la probabilidad de que X, que sería la variable que determina el IMC, la probabilidad de que X sea mayor de 30, mayor o igual que 35, perdón, mayor estricto que 35, da lo mismo, mayor o mayor o igual a efectos del resultado final, pero aquí me dice superior. Entonces, si superior es mayor que 35. Y la probabilidad de X mayor que 35, como se trata de X, como es una distribución normal, la tengo que tipificar, paso a Z, la tipificada 0,1. Esto es la probabilidad de Z mayor que 35 menos la media menos 26 partido por 6. 35 menos 26 es 9, 9 sextos, 9 entre 6 es 1,5, así que es la probabilidad de Z mayor que 1,5, que es lo mismo que 1 menos la probabilidad de Z menor o igual que 1,5, porque recordar que en la tabla de la normal tengo las probabilidades acumuladas hasta el valor, en este caso hasta 1,5. No dispongo del valor de Z mayor, pero sí dispongo del valor de Z menor. Entonces, ¿cómo paso del mayor al menor? Por el suceso contrario en este caso. Y ahora voy a la tabla de la distribución normal y busco la probabilidad acumulada hasta 1,5. Y la probabilidad acumulada hasta 1,5 es 0,9332. Hago la resta y obtengo el resultado pedido. Fijaros que en la tabla, que la tengo aquí, es 1,5. Aquí lo tengo en la columna del 0, es 0,9332. 0,9332 es la probabilidad de Z menor o igual que 1,5. Bueno, pues eso es la proporción. Si me piden el tanto por cien, lo que tendría que hacer es multiplicarlo por 100 y me queda el 6,68%. Ese sería el porcentaje. Y aquí acaba el examen. Espero haberos ayudado y os espero en el próximo vídeo.